Como ven, estamos en la cuarta lección del Deutero Isaías y hoy vamos a leer el capítulo 42. La vez anterior fue el capítulo 41, con una particolaridad. El capítulo 42 leeremos solo del versículo 10 al 25. Los primeros 9 versículos se llaman el primer canto del siervo de Yahvé, y esto lo juntaremos con el segundo y el tercer canto más adelante. Por lo pronto, entonces, seguimos el texto saltando este pasaje y con una premisa. Ustedes se darán cuenta que leer los profetas no es lo mismo que leer los hechos de los apóstoles, donde hay una narración, donde hay un desarrollo, donde hay personajes que aparecen, hay encuentros, hay episodios, lo que sea. Acá nada de eso. Acá lo que tenemos es un mensaje que se transmite a través de un avance lento, incluso repetitivo. Un avance que poco a poco va descubriendo una realidad y busca una reacción a esta realidad. Tenemos por un lado al pueblo desterrado, pueblo judío desterrado en Babilonia, que está realmente derrotado, está sin esperanza, desesperados. Y llega este profeta y empieza a querer despertarlo con una palabra de consolación. Inicialmente, esto fue el capítulo 40, el primer capítulo que vimos del Deutero Isaías, intentando entonces infundir nuevamente la esperanza a los que están desesperados. Ahora bien, eso nos permite decir que Deutero Isaías es básicamente el profeta de la esperanza. Veremos que a lo largo de los 15 o 16 capítulos que leeremos, no sucede nada, nada históricamente tangible. No aparece un episodio especial, sino que hay un avance lento, como un descubrimiento de un plan que es el plan de Dios. Yo lo parezco un poco este desarrollo del Deutero Isaías a nuestra vocación. Nosotros todos hemos tenido en algún momento la certeza de la vocación, pero sin tener la claridad de cómo esa vocación se iba a realizar en el futuro, en nuestras personas, a medida que crecíamos, que cambiábamos, que tomábamos opciones. Incluso teníamos que despertar algunos elementos de nuestra conciencia que estaban de alguna manera dormidos, ¿verdad? Entonces, a este pueblo que está derrotado, que está decepcionado, llega el profeta de la esperanza. Y esta esperanza, como hemos visto ya en el capítulo 41, tiene dos pilares, básicamente. Uno es reafirmar la fe en el Dios único, el Dios de la creación, el Dios de la historia. Entonces, el poder de Dios es la fuente de la esperanza que el Deutero Isaías está infundiendo. ¿Sí? Por un lado. Y por el otro lado, hay otro mensaje, que el amor de Dios por su pueblo, por su siervo Israel, que esas son las palabras que usa, es infinito. Es un momento en que ha dejado atrás el tiempo del castigo, llamámoslo así, el tiempo del sufrimiento, y es el momento en que esta nueva esperanza tiene que animar al pueblo a volver a acercarse a su Dios. Esta esperanza es
la que domina también en el capítulo 42 del Deutero Isaías, que empieza, como veremos, con un canto de victoria, un canto que el profeta lanza, pero que muestra que esta esperanza ya se va a hacer realidad. Alabar a Dios es alabar por algo que es inminente, que está por hacerse. Y al mismo tiempo, una segunda parte, veremos, hay un llamado a Israel para que con la experiencia que ha tenido con el destierro, con la derrota, con la humillación, entienda que por sus pecados y no por el descuido de Dios, porque Dios los había abandonado, se había dormido o se había enojado con ellos. Por sus pecados han pasado por todas esas tribulaciones. Y es el momento ahora de dejarla atrás, pero sin volver a caer en eso. Es decir, entender los errores del pasado implica una conversión, ¿no? Para no caer en los mismos. Dios no castiga los errores, no castiga los desvaríos de su pueblo, podríamos decir, sino que está ahí esperando el momento justo, la hora. Veremos este concepto de San Juan, ¿no? Que llegó la hora para el pueblo, la hora de la liberación. Entonces, la visión de conjunto de este capítulo 42, hemos dicho que vamos a saltar los primeros 9 versículos. Hay dos partes. Una primera parte, como les adelanté, es un himno de victoria, un cántico nuevo, porque nueva es la salvación, nuevo es el actuar de Yahvé en la historia. Y este canto lo canta el profeta y como consecuencia de algo concreto, el anuncio de la liberación del exilio por manos de Ciro. Ya los rumores de que Ciro está avanzando rápidamente desde Oriente, desde el norte, y que el imperio babilonio tiene los días contados, esto es el trasfondo, podríamos decir, que empuja al profeta a lanzar este himno de alabanza a Yahvé, que va a actuar a través por mano de Ciro, la liberación, ¿no?, de su pueblo. Esta es la primera parte, que son 8 versículos. Y los otros 8 versículos son una especie de reprimenda divina a la ceguera de Israel. Israel ha decidido volverse ciego, no solo ciego, sino también desmemoriado de todas las gestas del Señor. Por eso Israel ha sufrido el destierro a causa de sus pecados, haciendo caso omiso de todas las advertencias que los profetas anteriores habían hecho. ¿Se acuerdan que gran parte del mensaje de Miqueas y de Isaías, de Amós y de Oseas era: si no se convierten, le van a pasar le van a llegar grandes desgracias? Y eso no es el castigo de Yahvé, sino la consecuencia de los errores. Si un niño, agarra una caja de fósforo y, no haciendo caso a las advertencias de su mamá, enciende uno y se quema, no puede decir que la culpa es de su mamá. No es un castigo de su mamá, es la consecuencia de algo, de una desobediencia, de una decisión, ¿no?, que no era la adecuada. Eso se supera llamando a la conversión, ¿no? Tienen que estar conscientes de los errores que han hecho para no caer nuevamente en los mismos. Esto entonces es bastante sencillo. Como ven, el capítulo 42 representa ya un avance. El mensaje, el grito de consolación que en el capítulo 40 había lanzado el profeta se vuelve
ahora un himno de victoria. ¿Qué dice eso? Cantade a Yahvé un cántico nuevo, su loor desde los confines de la tierra. Que le cante el mar y cuanto contiene las islas y sus habitantes. Alcen la voz el desierto y sus ciudades, las esplanadas en que habita Kedar. Aclamen los habitantes de Petra, desde la cima de los montes vociferen. Den gloria a Yahvé, su loor en las islas publiquen. Yahvé, como un bravo sale, su furor despierta como el de un guerrero, grita y vocifera, contra sus enemigos se muestra valeroso. Estaba mudo desde mucho había ensordecido, me había reprimido, como parturienta, grito, resoplo y jadeo entrecortadamente. Derribaré montes y cedros, y todo su césped secaré. Convertiré los ríos en tierra firme, las lagunas secaré. Haré andar a los ciegos por un camino que no conocían, por senderos que no conocían, les encaminaré. Trocaré delante de ellos las tinieblas en luz y lo tortuoso en llano. Estas cosas haré y no las omitiré. Y haceos atrás, confusos de vergüenza, los que confiáis en ídolos, los que decís a la estatua fundida, vosotros sois nuestros dioses. Sordos, oíd, ciegos, mirad y ved. ¿Quién está ciego sino mi siervo? ¿Y quién tan sordo como el mensajero a quien envío? Por más que has visto, no has hecho caso. Mucho abrir las orejas, pero no has oído. Yahvé se interesa por causa de su justicia en engrandecer y dar lustre a la ley. Pero es un pueblo saqueado y despojado. Han sido atrapados en agujeros todos ellos y en cárceles han sido encerrados. Se les despojaba y no había quien salvase. Se les depredaba y nadie decía devuelve. ¿Quién de vosotros escuchará esto? ¿Atenderá y hará caso para el futuro? ¿Quién entregó al pillaje a Jacob y a Israel a los saqueadores? ¿No ha sido Yahvé, contra quien pecamos? Rehusamos andar por sus caminos y no escuchamos sus instrucciones. Vertió sobre él el ardor de su ira y la violencia de la guerra le abrazó por todos lados, sin que se apercibiese. Le consumió sin que él reflexionase. Esta parte que está borrada es una glosa, como se dice, una añadidura que está en los manuscritos, que dice lo mismo que el versículo 19, no añade absolutamente nada. Entonces, yendo al detalle, aquí tenemos este grito, cantada, Yahvé, un cántico nuevo, que no es algo muy raro en la Biblia. En varios salmos, como el Salmo 96.1, 98.1, 149.1, se escucha este grito, cantada, Yahvé, un cántico nuevo, cantada al Señor un cántico nuevo. Es un canto de alabanza, ¿sí? Es el profeta que habla. Es el profeta que prorrumpe en alabanza porque hay una nueva intervención del Señor en la historia, más poderosas que la del Éxodo. Es un nuevo Éxodo para su pueblo que requiere un cántico nuevo. Y no solo al pueblo, no solo a los judíos desterrados, sino a toda la creación se dirige el profeta para que se una a este canto de alabanza. Y la creación en particular es muy concreta, son los parajes por donde pasará el pueblo liberado para ir de Babilonia a Jerusalén. Y en este camino encontrarán una explanada donde vive una tribu nómada en el desierto. Kedar es el nombre de una tribu, de un clan que vivía en el desierto. Y la ciudad de Petra, que es muy conocida
turísticamente hoy en día, ¿sí? En la actual Jordania, era también un paso obligado antes de cruzar el Jordán. Era la región que se conoce en el Antiguo Testamento como Edom, los edomitas, uno de los pueblos con los cuales combate continuamente Israel. Y se habla de las islas. ¿Qué son las islas? Suloren, las islas Publiquen. Las islas son las islas griegas, son el archipiélago del Mar Egeo, que era más conocido que la Grecia continental, podríamos decir. Son las islas con las cuales más se tenía interacción. Estas islas son invitadas, como todas las naciones, a unirse a este coro. Y después tenemos una imagen un poco primitiva, pero muy humana, de Yahvé que sale a defender a su pueblo, sale a salvar a su pueblo como un guerrero. Su furor despierta como el de un guerrero. ¿Y qué hace un guerrero en la batalla? No solo se ayuda con la espada, con el escudo, sino con la voz. Gritan, vociferas, asustan, ¿no? Con su voz. Y contra sus enemigos se muestra valeroso. ¿Mm? Y esta es la diferencia con los dioses de los babilonios, que son ciegos, mudos, inertes, aún con una imagen, repito, primitiva, muy humana, pero Yahvé es un Dios que vive, un Dios que se apasiona por su pueblo para liberarlo. Esta es una imagen del ingreso. Creo que nuestra amiga Laurita recientemente ha estado, ¿no? En Petra y es un monumento muy bien conservado. Ahora habla Yahvé. ¿Y qué dice Yahvé? Estaba mudo desde Muchoa. Es decir, estuve callado, ustedes no me escuchaban, no les mandé profetas, algo así podría decir. No es que él hablaba directamente, ¿no? Había ensordecido, me había reprimido, estuvo sin actuar, tenía que cumplirse ese tiempo del castigo. Pero ahora ha llegado la hora, como parturienta, grito, resoblo y jadeo entrecortadamente. Llegó la hora. Durante un tiempo, son las 3 generaciones del destierro, había quedado callado, pero ahora como una mujer que da luz, que resopla porque quiere ya ver la nueva vida, ¿verdad? Yahvé es el Dios de la vida. Y Jesús utilizará también la imagen de la parturienta para mostrar que el dolor que va a sentir su comunidad, los discípulos, los apóstoles, por su ausencia después de su muerte y resurrección, se trocará en alegría con la venida del Espíritu Santo. Pero ahora Yahvé tiene prisa por intervenir. Ha estado callado demasiado tiempo. Tiene prisa para intervenir, impaciente para generar algo nuevo, la novedad. ¿Y cuál es esa novedad? Lejos de amenazar, muestra su dominio sobre la naturaleza. Derribaré montes, cedro, su césped secaré, convertiré los ríos en tierra firme, las lagunas secaré. Es decir, dominio sobre la naturaleza en función de la liberación, para facilitar el camino de regreso del pueblo a Jerusalén. Ese pueblo que sigue ciego, ¿sí? Será guiado en medio de las tinieblas. Trocaré delante de ellos la tiniebla en luz. ¿Cómo no pensar en la nube que en la fuga de Egipto de noche, ¿no? Guiaba delante al pueblo para que avanzara y después pasaba a la retaguardia para confundir a los egipcios. Esta cosa haré y no la someteré. Haceos atrás. Y aquí se dirige a los idólatras, confusos de vergüenza, a los que confían
confiáis en mí, decís al estado afundida, vosotros sois nuestros dioses. Esto es entonces el contexto del canto de alabanza con el cual empieza o tenemos la primera parte de este capítulo 42. Ahora cambia el interlocutor. Yahvé o el profeta se dirige directamente al pueblo. Un pueblo sordo, sordos oíd, ciego mirad y ved. ¿Quién está ciego sino mi siervo? Mi siervo es mi siervo Israel. Ya hemos visto que Israel es designado con este término. ¿Y quién es tan sordo como el mensajero a quien envío? Nadie escucha sus palabras. Por más que has visto, no has hecho caso. Mucho abrir las orejas, pero no has oído. Parecen los ídolos de los paganos. Tienen ojos, pero no ven. Tienen orejas, pero no oyen, ¿no? Al revés, Yahvé sí se interesa por causa de su justicia en engrandecer y dar lustre a la ley. Yahvé tiene una alianza con su pueblo y Yahvé es fiel a esta alianza. Es fiel a tal punto que cuando el pueblo viola esta alianza, se aparta de esta alianza, deja que se desaten las consecuencias, el castigo, podríamos decir. Pero él no se desinteresa, no rompe la alianza, sino que su interés es engrandecer y dar lustre a la ley. ¿Sí? En otras palabras, Yahvé se esforzó para que el pueblo entendiera y viera sus planes, porque no es Dios quien estuvo sordo y ciego como daba a entender los versículos anteriores durante el sufrimiento del pueblo, sino fue el pueblo mismo que rechazó la ley, la alianza. ¿Sí? Pero no es indiferente Yahvé a este pueblo que es saqueado y despojado. Yahvé ha cumplido con su parte de la alianza. Y una manera sutil de cumplir con la alianza es dejar que el castigo le llegue al pueblo por sus pecados. Se lo han buscado, han querido eso, tienen que aprender de esa experiencia. Ha dejado que el castigo le llegue. Es un poco como Génesis 3, ¿no? Después del pecado. No es que Dios castiga a Adán y Eva, al hombre. Al contrario, le va al encuentro, le teje un vestido para que se brana, ¿sí? Para que se vistan y le da una esperanza. Bueno, la conclusión es que los israelitas no tienen razones de quejarse de que Yahvé los ha abandonado. Eso pensaban. O Yahvé nos ha abandonado, o Yahvé no es lo que decía que era, el único Dios. ¿Por qué? Porque los babilonios nos han conquistado, nos han desterrado, nos han humillado. ¿Y dónde estaba Dios? ¿Dónde está Dios? Son ellos los que se han alejado de su Dios y han pagado las consecuencias de este rechazo, como se les había advertido. Como un niño que se suelta de la mano de sus padres y se mete en medio de las multitudes. Es la consecuencia que se pierde. Pero no puede decir que sus genitores, sus padres, lo han abandonado en medio de la muchedumbre. ¿Quién de vosotros escuchará esto, atenderá y hará caso para el futuro? Esto es el objetivo. Entender, reflexionar sobre lo que ha pasado para que no se repita en el futuro. ¿Quién entregó al pillaje a Jacob y a Israel a los saqueadores? No ha sido Yahvé, contra quien pecamos, rehusamos andar por sus caminos y no escuchamos sus instrucciones. Yahvé lo ha permitido, porque lo han querido. Es la libertad que tenían de cumplir con la alianza, de no cumplir. Ha tenido que pasar por ese sufrimiento, por ese
momento de humillación. Vertió sobre él el ardor de su ira y la violencia de la guerra le abrazó por todos lados sin que se apercibiese, le consumió sin que reflexionase. Esta es la razón de su desgracia, que lo hizo sin pensar, inconscientemente. Dio la espalda a Dios a pesar, ¿no? de los profetas que le advirtieron. Primero le advirtieron, después le dijeron que era inminente el castigo y aún así no hicieron caso. El que habla es el profeta. El castigo, esta es la buena noticia. El castigo se ha cumplido en lo que dice Isaías 42:9. Lo importante es sacar una lección para el futuro, convertirse y no volver a traer la justicia de Dios. Pero el mismo castigo sufrido por el pueblo es motivo de esperanza, porque Dios, que ha sido fiel en cumplir su parte de la alianza, aun cuando el pueblo se ha dado la vuelta, ahora cumplirá lo que promete para rescatar a su pueblo. No lo va a abandonar. Por tanto, la insinuación es que Israel debe emprender un camino de conversión. Y conversión significa dar la vuelta en el camino, pararse, ver que estamos yendo por el camino equivocado, dar una vuelta en U y volver hacia atrás por el camino correcto. Y la finalidad de eso, evitar que los mismos pecados que condujeron al pueblo al destierro se vuelvan un obstáculo para su redención. Porque él espera todavía un largo trecho. La consolación ha sido anunciada. La liberación es inminente. Ciro ya va a llegar. Dios está ahí, infundiendo esperanza en su pueblo, pero hasta llegar a Jerusalén se necesita otra actitud de la que han tenido en el pasado. No es simplemente sacarlos y volverlos a llevar en primera clase en avión a Jerusalén. Tienen que pasar por el desierto y tienen que pasar también por las decepciones. Como sabemos, los que volvieron a Jerusalén no fue todo el pueblo que estaba desterrado, sino un pequeño resto, después otro grupito, después jalaron otro, así, con dificultad. Y esto es lo que le pide el profeta, emprender un camino de conversión para evitar que los mismos pecados que lo llevaron al destierro se vuelvan un obstáculo para la redención. ¿Qué podemos sacar para nosotros de esta lectura? A ver, yo diría tres temas. Es la importancia de la alabanza. Hay muchas formas de oración. Oración de petición, oración de adoración, oración, qué sé yo, de queja, oración silenciosa. Pero la alabanza es una forma de oración que parte de la constatación de que Dios todo lo ha hecho bien. Es una demostración de fe en el poder, en la bondad, en el amor de Dios. Dios todo lo ha hecho bien, en la naturaleza, en nuestra vida. Y cuando las cosas van mal, es porque siempre hay en las manos del hombre que con su codicia, con su pecado, como con los incendios que estamos viviendo en estos días. Qué lindos son los bosques, qué lindos son las forestas tropicales. Y sin embargo, la codicia por tierra, por aprovechar, por explotar, lo pueden reducir a ceniza. Los cantos de alabanza y las celebraciones comunitarias nunca deben faltar. Si algo me encanta, a otras cosas más, de los grupos de la renovación católica, es que siempre sus reuniones tienen alabanza. Empiezan con canto de alabanza, cantos de alegría, cantos de conciencia de que Dios nos ama y todo lo ha hecho bien. Un segundo tema que debemos reflexionar es la ceguera y la soberbia. Dios estaba ahí, Dios estaba tratando
de hacerle entender su situación, pero eran ciegos y eran autosuficientes. Esta es la palabra correcta. Todos somos ciegos ante los planes de Dios. Recordamos el Evangelio de San Juan, ciegos, guías de ciegos, ¿no? Pero eso no es el problema, ni es un pecado ser ciegos. El pecado es no reconocer que necesitamos como ciego un bastón, necesitamos un perro que nos guíe o necesitamos un brazo en el cual apoyarnos. El pecado es la soberbia de confiar en nuestra vista ciega. Y eso tiene que ver con la autosuficiencia. La autosuficiencia, yo creo, es uno de los grandes defectos de la cultura moderna. Todos charlas de autoayuda, de eso, apuntan de una manera ambigua, a mi criterio, a valerse por sí mismo. Uno tiene que valerse por sí mismo. Claro que tiene que valerse por sí mismo, igual que uno, un niño se vuelve adolescente, se vuelve adulto y ya no necesita que la mamá le vaya a limpiar el poto, ¿no? O que le escoja la ropa para vestirse. En ese sentido, autosuficiencia es buena, es decir, valerse por uno mismo. Pero cuando este valerse por uno mismo implica ignorar a Dios y a los hermanos, no necesitar de Dios a los hermanos, ¿para qué Dios? Si tengo todo, tengo trabajo, tengo una familia, tengo dinero ahorrado, tengo, qué sé yo, una carrera por delante, tengo éxito. ¿Para qué Dios? ¿O para qué los hermanos? Si tengo un problema, si estoy sufriendo por alguna razón, la autosuficiencia me impide acudir a un hermano, a un amigo, incluso a pedir una ayuda. La autosuficiencia hace que uno sienta como vergüenza pedir la ayuda de un hermano. ¿Qué van a decir? ¿No? Que he sido un fracasado. La autosuficiencia es una manera de ocultar a veces los fracasos de la vida, que todo antes o después van a pasar por momentos de fracaso. ¿Se acuerdan? Justo el sábado en un retiro meditábamos la parábola del amigo molestoso que a medianoche recibe la visita de un hermano y no tiene nada que darle de comer. Ni siquiera había delivery, ¿no? Para poder pedir una hamburguesa. Entonces se anima de valor y va y toca la puerta a medianoche de un hermano, de un amigo, y le dice, amigo, estoy en este apuro y te pido no para mí, te pido para este hermano que ha llegado de viaje, inoportuno, podía haber llegado antes, podía haber avisado, pero también es culpa mía que no tenía nada en la casa, cómo no iba a tener un pan de reserva, pero lo que no te pediría para mí, ahora te lo pido para el otro. Dejar de lado la autosuficiencia, que se muera de hambre mi amigo, pero no voy a tocar la puerta al amigo que sí me pueda ayudar. Y un tercer tema que nos invita a reflexionar, a meditar, es la conversión. La conversión en un sentido muy concreto. Nuestra iglesia, la iglesia boliviana en especial, está pasando por muchos males, por muchas crisis. Basta conocer un poquito los problemas que está enfrentando algunas diócesis y algunos obispos. Y atribuimos estos males a origen mundana, sociológica, que lo hicieron mal, que hicieron una mala inversión, que aquí, que allá, cuando en realidad son nuestros pecados los que radicalmente han provocado esos males. Una diócesis enferma es una diócesis pecadora antes que nada. No es una diócesis cuyo obispo ha hecho errores o cuyas autoridades
han metido la pata. Es una diócesis pecadora. Es una diócesis que no se convierte. La conversión hace abrir los ojos, ceguera, ¿no? Hace abrir los oídos, hace ver de una manera diferente los problemas y discernir lo que nosotros podemos aportar. La oración que les propongo es la siguiente. Enséñanos, Señor, a orar, no solo pidiendo tu socorro en nuestras necesidades, sino sobre todo, enséñanos a alabarte con cantos e himnos inspirados, con alegría desde lo profundo del corazón, reconociendo tu bondad y tu providencia en nuestro mundo y en nuestra vida. Amén. ¿Y cómo podemos aplicar eso en nuestra vida, ya en la acción, después de haber meditado, de haber reconocido esas verdades? Líbranos de la autosuficiencia. Primero, que Dios no tiene la culpa de nuestros pecados y de sus consecuencias. Cuando rezamos, no nos dejes caer en la tentación, no es que rezamos a un Dios que está ahí diciendo, ¿le hago caer o no le hago caer? Por favor, no me deje caer, ¿no? Como si jugara con un niño. No dejes que la tentación nos gane. Eso quiere decir que nos venza. Es nuestro ceder a la tentación, la culpa de nuestros pecados y de sus consecuencias. No es porque el Señor no nos ha ayudado en las tentaciones, como a veces interpretamos en esa parte del Padre Nuestro. En nuestro actuar, en nuestra misión, muchas veces somos ciegos, incapaces de ver las raíces profundas de nuestros males. Pero aún más, somos autosuficientes a no reconocer nuestras limitaciones, que no lo podemos hacer todo nosotros, que no es cierto que no necesitamos de los demás, hasta de las personas más sencillas en nuestros grupos, en nuestras comunidades. Siempre pensamos que hay gente fundamental, los núcleos, ¿no? De nuestros grupos, y a otros los despreciamos, los hacemos a un lado, no sirven para nada, ¿verdad? Veremos cómo el deutero Isaías nos hace pasar también por ese camino de conversión. Eludir el camino de conversión que puede solucionar esos males. Ser autosuficiente significa no necesitar del perdón, de la misericordia del Señor. Yo lo resuelvo, déjemelo a mí. No necesito que el Señor se meta. No lo voy a molestar al Señor. No le voy a tocar a medianoche su puerta para pedirle 3 panes para los que necesitan pan. Yo lo haré. Es un poco, yo veo en eso la cooperación internacional. La cooperación internacional que quiere llevar ayudas, pero de una manera autosuficiente. Y por eso lo hace de una manera desastrosa, un fracaso total. No basta simplemente dar cosas, hay que dar amor, y este amor se da tomando agua de la fuente del amor. La actitud a la cual estamos llamados en nuestra misión, en nuestro actuar, es la actitud de los pobres de Yahvé. Los pobres de Yahvé, que en el Antiguo Testamento son los últimos, la viuda, los huérfanos, el extranjero, los que no tienen derechos. Y en el Nuevo Testamento, en las bienaventuranzas, son los que dependen y solo esperan en Dios. Felices los pobres, porque de ellos es el reino de cielo. Y los pobres de espíritu, porque eso es
no es solo una pobreza material, es una pobreza que confía plenamente en Yahvé. Donde yo no puedo, Yahvé, Dios se encargará. Esta es alguna línea de aplicación que este capítulo tan corto, 42, nos puede dar. Y como canto de alabanza, aquí tenemos un canto que se va a escuchar mal, y yo lo sé, pero muchos de ustedes lo conocen, es el canto de las criaturas de San Francisco de Asís, que hace 4 días era su fiesta, ¿verdad? Del 4 de octubre. Y es uno de los más lindos cantos de alabanzas que hay en la iglesia. A ver si podemos escucharlo un poco. Tenemos la letra. Sì, Signore mio, laudato sì, Signore mio, laudato sì, Signore mio, laudato sì, Signore mio, por el sol de cada día, que calienta y da la vida, y que ilumina el camino de quien te busca tu Señor. Laudato sì, Signore mio, laudato sì, Signore mio, laudato sì, Signore mio, laudato sì, Signore mio. Con nuestra madre la tierra, que nos da flores y hierba, sobre las que trabajamos por el pan de cada día. Laudato sì, Signore mio, laudato sì, Signore mio, laudato sì, Signore mio, laudato sì, Signore mio. El sentido de la vida sea cantarte y alabarte. Y porque esta nuestra vida sea siempre una canción. Laudato sì, Signore, laudato sì, Signore mio, laudato sì, Signore mio, laudato sì, Signore mio. Listo. Ya terminó. Y con esto hemos terminado nuestro